Señoras y señores, la Corte. Muy buenos días a todas y a todos. De conformidad con el artículo 11 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tomar posesión de su cargo, los jueces deben rendir el juramento o una declaración solemne conforme a lo dispuesto en dicha norma estatutaria. El juramento, de acuerdo a la misma, debe ser recibido por el presidente de la Corte, de ser posible, en presencia de los demás jueces. Por ello, nos disponemos en esta oportunidad a recibir dicho juramento o declaración solemne por parte de los señores jueces Roberto de Figueiredo Caldas, de Brasil, Humberto Sierra Porto, de Colombia, y Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, de México, quienes inician este año su mandato como jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le doy la palabra al señor secretario para que realice las providencias del caso. Gracias, señor presidente. A continuación se pasará a llevar a cabo el acto de juramentación, el cual se hará por orden de precedencia de los señores jueces y a lo cual se solicita a todo el mundo ponerse de pie. Muchas gracias. Señor juez Roberto Figueiredo Caldas. Señor juez, jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de juez con honradez, independencia e imparcialidad y que guardará reserva sobre todas las deliberaciones. Bienvenido a la Corte, señor juez. Señor juez Humberto Sierra Porto. Señor juez, jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de juez con honradez, independencia e imparcialidad y que guardará reserva sobre todas las deliberaciones. Bienvenido a la Corte. Señor juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Señor juez, jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de juez con honradez, independencia e imparcialidad y que guardará reservas sobre todas las deliberaciones de la Corte. Bienvenido, señor juez. Adelante. Estimados colegas de la Corte, señores embajadores y embajadoras de países acreditados en Costa Rica, dignas autoridades de Costa Rica, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La Corte ha cumplido ya 33 años de actividad
y es en realidad primera vez que se hace un acto de juramentación público de esta naturaleza. Esta formalidad importante se ha cumplido de otras maneras en el pasado en esta Corte. En esta ocasión, sin embargo, se consideró que era importante hacerlo y probablemente esto ya se institucionalice de aquí al futuro, porque realmente después de tantas décadas transcurridas en las que el mundo ha cambiado, esta Corte también se ha modificado y se ha fortalecido y consolidado. En estos 33 años de funcionamiento, desde que la Corte se instaló allá en 1979, desde un momento inicial en el que la Corte acaso recibía solicitudes de opinión consultiva como espacio fundamental y casi único de decisión, el dinamismo del tribunal en los últimos años, en la variedad de materias que han sido puestas a su conocimiento y la variedad de decisiones que este tribunal ha dictado, la han convertido en una viva realidad, un proceso que dejó de ser un proyecto y que hoy día tiene, después de todas estas décadas, expresiones en un rico desarrollo jurisprudencial, por supuesto, a partir de las estipulaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En este devenir, esta Corte, que ya tiene varias generaciones de magistradas y de magistrados, ha enriquecido el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interamericano de derechos humanos, al ejercer activamente su función jurisdiccional en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para conocer y pronunciarse sobre una variedad amplia y creciente de materias, muchas de las cuales no estaban ni podían estar explícitamente previstas en una norma de índole general como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De manera que como un tribunal democrático de los tiempos que corren en el mundo, ha ejercido su función de creación de derecho dentro del marco normativo de la Convención para responder a las demandas que los problemas y los conflictos sometidos a la Corte le planteaban y le demandaban. En esta dinámica yo quisiera destacar un aspecto fundamental, que es la relación dinámica, intensa y constructiva que se tiene con los Estados de las Américas. Relación que, por supuesto, no puede estar exenta eventualmente de diferencias de apreciación y de valoración sobre algunos hechos, materias o decisiones jurisdiccionales, pero que se orienta por una vertiente fundamental a través de la cual, primero, las instituciones nacionales y especialmente los tribunales se nutren de manera creciente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la jurisprudencia nacional, a su vez, retroalimenta y nutre también el razonamiento y la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que la Corte ha denominado una viva interacción que era impensable cuando este tribunal fue diseñado hace más de 40 años y puesto así en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y todo ello en una dinámica en donde, más allá de las diferencias de apreciación que pudieron haber, la Corte puede decir con toda claridad que la autonomía del tribunal ha sido y es respetada por los Estados, y la Corte, por supuesto, hace respetar su propia autonomía. Este tribunal, pues, no ha recibido ni recibirá, ni nadie lo ha pretendido desde ningún Estado, darle indicaciones a la Corte de cómo éste debe de comportarse, actuar o adoptar sus decisiones jurisdiccionales, y la Corte tiene que hacer un reconocimiento explícito de la forma en la que los Estados han sido respetuosos de esa autonomía del tribunal. Y por último, no puedo dejar de mencionar algo importante que tiene ya relación directa con esta ceremonia de juramentación, que es expresar nuestro reconocimiento a los Estados por el buen criterio para designar candidatos y elegir a los magistrados que han sido escogidos por los Estados miembros de la Convención, los Estados partes de la Convención, en la Asamblea General de la OEA en Cochabamba
el año pasado. Los colegas que aquí se incorporan son personas que para nada son improvisados en el ámbito de los derechos humanos o del derecho internacional. Roberto Figueiredo Caldas, en su larga experiencia profesional y en su larga experiencia académica, ha sido juez ad hoc de esta Corte Interamericana en 3 ocasiones, desempeñándose con consistencia e independencia, y ahí está su participación y sus votos singulares en la jurisprudencia de la Corte. Humberto Sierra Porto ha sido un destacado magistrado constitucional en Colombia e incluso presidente de uno de los más dinámicos y creativos tribunales de América Latina, la Corte Constitucional de Colombia, en una década de enormes contribuciones que hizo ese tribunal y con las contribuciones del propio magistrado Sierra Porto al desarrollo del derecho constitucional en las Américas. Y Eduardo Ferrer MacGregor, en su larga trayectoria académica y su enorme producción como académico, ha sido también magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como juez ad hoc en 2 casos, y ha enriquecido su dinámica, sus deliberaciones, y en temas importantísimos como el control de la convencionalidad. La voz del doctor Eduardo Ferrer MacGregor hoy día alimenta y contribuye de manera particular los debates sobre el desarrollo del derecho interamericano de derechos humanos. En consecuencia, pues, queridos colegas, bienvenidos al tribunal, y quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes en esta ceremonia, que no hace sino expresar la dinámica relación que existe hoy entre el tribunal, los pueblos de las Américas, las instituciones de los países y los gobiernos que están aquí representados, y también las instituciones interamericanas que están aquí dignamente representados. Les agradecemos pues muchísimo y les deseamos, señores jueces, el mayor éxito en su función, que será también la forma de seguir consolidando el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. A continuación abriremos un espacio de 3 minutos para fotografía, después de las cuales la Corte se retirará. Muchas gracias. De pie, por favor. La gente no se atreve. Esos son los hiperpelos, esos machitos y los 2 pequeñitos. Y la que está atrás, morenita. La hija de esa machita, la que está en la primera fila, está estudiando Derecho, Pablo. Gracias. La Corte se retira.